Vamos a revisar lo que sucede con la reforma de pensiones, que está avanzando con un amplio respaldo y luego de más de 10 horas de debate, la Sala del Senado aprobó y despachó la reforma previsional, quedando entonces ahora a un paso de convertirse en ley. Pese a los cuestionamientos por el ritmo de la tramitación y de su sostenibilidad fiscal, la propuesta contó con 40 votos a favor, lo que deja bien expectada para el debate en la Cámara de Diputados. Los ministros Janet Jara, ministra del Trabajo, Mario Marcel, ministro de Hacienda, se han reunido con diputados del oficialismo para terminar, dicen, de alinearlos. Pero frente a la idea de un inversor estatal, este último ha dicho que no se clausura por decreto. Gonzalo Holguín ha revisado lo último, nos cuenta los detalles, lo que se espera además en las próximas horas y en los próximos días. Hola Gonzalo, buenos días. ¿Qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Tras más de 10 horas de debate en la sala, 14 solicitudes de votación por separado y un amplio respaldo, pese a voces disidentes, el Senado aprobó con 40 votos a favor y 7 en contra y despachó a la Cámara de Diputados la reforma previsional, quedando en la milla final y a un paso de poder ser despachada a ley de la República. La discusión fue seguida desde las tribunas por diversas organizaciones sociales y al consumarse la aprobación de la reforma se escuchó un aplauso cerrado y sonrisas de lado a lado. Ni siquiera la solicitud de votación separadas empañaron la jornada, y es que las peticiones que iban en la línea de analizar el aporte del 1,5 de cotización con cargo al empleador, bajar la exigencia a las mujeres por años de cotización para acceder a beneficios y cambiar las normas de licitación de stock se terminaron manteniendo con amplia satisfacción, aunque al mismo tiempo manteniendo la mesura. La ministra del Trabajo, Janet Jara, que ha tenido que ordenar las filas oficialistas para garantizar su respaldo a la reforma y evitar descuelgues con intensas reuniones, sumó un nuevo triunfo porque ningún senador del oficialismo se descolgó. Lo que no es para menos, considerando que desde ese sector, inclusive el mismo Ejecutivo, han dicho que en marzo insistirán en la creación de un inversor estatal que compita con las AFP. Y de hecho, desde su mismo partido han sostenido que esta reforma es parte de un proceso de transformación que continúa en desarrollo, donde el Partido Comunista insistirá en poner fin al modelo de las aseguradoras de fondos de pensiones. Al respecto, Jara y Marcel se refirieron fieles a su estilo. Mientras Jara expresó que lo que venga después lo decidirá el pueblo de Chile, Marcel expuso que el debate no se cierra por decreto. Además, y en el punto de prensa posterior, Jara relevó el acuerdo alcanzado, acotando que habrá más actores, no solo las AFP, colocando el énfasis en la relevancia del seguro social que se creó. Ya no serán solo las AFP, estará también en la Administración de Cuentas el Instituto de Previsión Social, y a partir de la licitación de nuevos afiliados habrán nuevos actores. Esta es una reforma que le hace bien a Chile. No es la reforma de un gobierno, es la reforma de un país. Somos una alianza amplia, pero que comparte valores y principios fundamentales, y para nosotros avanzar hacia la seguridad social es algo que nos convoca a todos. La discusión venía precedida de unas últimas semanas bastante intensas, desde el momento en que Chile Vamos y el gobierno lograron un acuerdo con la propuesta y despacharon luego de meses de discusión hasta que llegó a la Comisión de Hacienda, donde durante 5 días el foco estuvo puesto en la sostenibilidad fiscal y financiera y en los 11 riesgos y 11 recomendaciones que realizó el Consejo Fiscal Autónomo, donde el gobierno acogió la sugerencia manteniendo el impuesto corporativo que pagan las pymes en 12,5, que el aumento de la cotización adicional con cargo al empleador no tenga un impacto significativo y la mayor gradualidad para el aumento del 7% de cotización en caso de que la ley de cumplimiento tributario no recaude lo esperado. Pasa a tener una progresividad de 9 años a tener una de 11 años. Tras la aprobación de la reforma, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mencionó que el sistema de pensiones ahora será mixto, que es una propuesta pro crecimiento y ojo, porque sobre el final vuelve a decir que para el futuro quedarán muchas oportunidades para seguir mejorando el sistema. Aquí tenemos una reforma en propiedad, una reforma que entrega un conjunto de beneficios que los adultos mayores han estado esperando durante muchos años, y por otro lado cambios que van a alterar el rumbo de nuestro sistema de pensiones y lo van a alterar para bien, porque lo van a transformar en un sistema mixto propiamente tal, que hará en el futuro muchas oportunidades para seguir mejorando el sistema. Pero lo que es claro es que el punto de inflexión se ha producido o se está produciendo ahora.
Con todo, hubo descuelgues, votos en contra, que si bien no pusieron en entredicho el piso mínimo de votos con el que tenía la reforma, sí generaron roces. Por ejemplo, en las oposiciones, los senadores Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, Rojo Edwards, del Partido Social Cristiano, Carlos Kuchel, de Renovación Nacional, también José Miguel Durana, de la UDI, Kenneth Pugh, también de Renovación Nacional, y finalmente Alejandro Kusanovich, independiente de RN, fueron los que terminaron rechazando. Mientras que la senadora de RN, María José Gatica, también terminó votando en contra, pero respaldó artículos relativos al aumento de la pensión garantizada universal. Esta situación es curiosa porque la rebeldía terminó llegando por parte de senadores, en su mayoría de Chile Vamos, que expresaron su disconformidad por la iniciativa y por la celeridad con la que se tramitó y no del lado de las fuerzas oficialistas. Pese a ello, Juan Antonio Coloma y Felipe Kast, quienes presidieron las comisiones de Trabajo y Hacienda protagónicas en las últimas semanas, buscaron remarcar que la cotización adicional irá directo a las cuentas individuales de los trabajadores sin dejar espacio a que esto sea un reparto. Probablemente esto nada que ver con un tema de hacer explotar el sistema, ni establecer el sistema de reparto, ni nada que se le parezca. Esto es mejorar lo que hoy día tenemos y creo que esto es un paso importante para mejorar las pensiones. Hoy día es un gran día para la política chilena, donde una reforma de pensiones de buena calidad, que permite aumentar las pensiones, que no tienen ni un elemento de reparto, como desgraciadamente algunos han querido desinformar, que nos permite cuidar que la plata de los trabajadores va a ser de los trabajadores. Interesante lo que ha pasado en Demócratas, la división interna de esta colectividad en el Senado entre Matías Walker y Jimena Rincón, sin duda que una de las senadoras más duras con lo que ha sido la tramitación de la reforma, sobre todo por la sostenibilidad fiscal y por la celeridad con la que se ha tramitado en las últimas semanas. Si bien optó por no votar, se retiró visiblemente molesta y dejó en claro en sala su descontento con las medidas acordadas en Hacienda. Incluso le llamó un Transantiago previsional a esta iniciativa, calificándola como una trampa. Desmarcándose de esa postura y reiterando que es un buen acuerdo, el senador y vicepresidente del Senado, Matías Walker, puntualizó que no comparte la postura de Rincón y que su partido debe estar con los cambios. No puedo votar en contra de que los de PGU o los que tienen hoy malas pensiones las mejoren, pero no puedo ser cómplice cuando hay tantos temas que están encima de la mesa que generan dudas, temores y grandes riesgos. Lamento la postura de la presidenta de mi partido. Este es un acuerdo bien pensado porque va a tener un efecto inmediato en aumentar las pensiones y al mismo tiempo va a aumentar las pensiones el día de mañana. Durante la jornada, Rojo Edwards, uno de los senadores más críticos con la propuesta, hizo una advertencia política. Esta votación divide profundamente a la oposición, debilitando sus opciones presidenciales. Pero hizo otro punto que ha sido respaldado por otros legisladores, que es imposible leer las 600 páginas de informe de trabajo y las más de 500 de Hacienda, y que se legisló, como se tiende a decir en jerga política, a matacaballo, o sea, apurado. En el oficialismo también hubo voces disonantes. Si bien el senador PPD Pedro Araya terminó votando a favor, dijo que se tenían que tomar el tiempo necesario para analizar la reforma, calificando de irresponsable el ritmo de trámite. También apuntó que los grandes ganadores de este proyecto no son los actuales y futuros jubilados, sino que las AFP. El informe de Hacienda salió ayer a las 10:40 de la noche. ¿Hay alguna posibilidad que los senadores que estamos acá nos hayamos leído las 700 páginas? Yo, francamente, con la cantidad de propuestas y la cantidad de cambios que hay acá, me parece que esto se hizo a matacaballos. Lo que se está haciendo hoy día creo que es una irresponsabilidad. Creo que el Senado efectivamente debió tener más tiempo, como por ejemplo analizar temas que tienen que ver con los nuevos requisitos para AFPs. Este proyecto sin duda no es lo mismo que ingresó y yo creo que los grandes ganadores de este proyecto son las AFP. Sí, finalmente, Tomás Cati, llamativo cómo se barajó el naipe políticamente en el Senado de la República. El oficialismo y las fuerzas progresistas, la centroizquierda, aún con sus alcances, como los escuchábamos recién, terminaron respaldando en Congreso totalmente. No hubo descuelgues la reforma al sistema de pensiones. La senadora Fabiola Campillay no estuvo presente en la sesión, al igual que Jimena Rincón, que ya sabemos anunció que no estaría, que se iba a ausentar de la votación, y también el senador Juan Castro. El resto, todos los descuelgues vinieron de los sectores más duros de la oposición, que se oponen a la lógica de este acuerdo político porque consideran que se han hecho muchas concesiones y no creen en este tironeo, yo diría, semántico, de comunicación, político ante los medios de comunicación, sobre si lo que se ha hecho con el préstamo a los afiliados es o no constituir en el Seguro Social un sistema de reparto, y el argumento que dicen los llamados acuerdistas, que le han dicho de alguna manera con cierta crítica, con cierta ironía, es que para que sea reparto esos recursos finalmente no tendrían que ser devueltos, cuando en la modalidad de préstamo el Estado está obligado a devolver, y además con eventuales intereses, los recursos de los trabajadores y trabajadoras. Raya para la suma.
suma, el trámite del Senado ha finalizado en menos de un año, ha sido una tramitación compleja, se votó en un sistema de referéndum, fue muy importante la mesa técnica, los plazos autoimpuestos y finalmente que se consiguiera un acuerdo político que es cierto, se ha fraguado de manera más intensa en las últimas 6 semanas, pero ahora ya enfrenta quizás, como se pueden imaginar, Tomás, Katy, el escollo legislativo y político más significativo, no solo porque probablemente sea el último, sino que por la dispersión de fuerzas, por los contrapuntos políticos, por la falta de tiempo, por el desorden oficialista, yo diría también por la necesidad de protagonismo, los puntos políticos, los gestos a la ciudadanía, es la Cámara de Diputadas y Diputados el momento más complejo de la tramitación de la reforma de pensiones que queda por delante, es el último, podría la iniciativa convertirse en ley de la República, incluso quizás en las próximas 48 horas. Katy, Tomás. A ver, yo creo que no hay que olvidar, esconder, no dar importancia a que aquí hay muchos intereses involucrados. Las cantidades de dinero son gigantescas las que acumulan las FP, como en todo sistema previsional público-privado. Porque todos tenemos que recordar que si se trata de cuentas individuales, este es un ahorro forzoso. Y por lo tanto es un ahorro que además tiene enormes incidencias desde el punto de vista macroeconómico y en el funcionamiento del país. Eso por una parte. Y por otra parte, quienes administran esos dineros tienen poder, como cualquier persona que administra fondos gigantescos. Por lo tanto, esto no es solamente una discusión de orden previsional, simplemente, sino que también una discusión económica y una discusión del poder. Esta es la verdad. Y por lo tanto esto está cruzando también a los parlamentarios. O sea, a los políticos les encantaría administrar grandes recursos, como siempre ha ocurrido. A los privados también les encanta administrar grandes recursos. Y a veces yo no sé si efectivamente los intereses de los ciudadanos están absolutamente considerados o están cruzados por este otro tipo de intereses. Y claro, naturalmente uno tiene la duda, pues si en el Congreso hay lobby de lado y lado, hay de todo acá. Eso por una parte. Y lo segundo es que si esto no resulta, sabemos que no resultó el tema del gas, por ejemplo, y son impúdicos. No, es que nosotros tenemos derecho a equivocarnos y tenemos derecho a experimentar. Si esto no resulta, al final pueden ser hoyos financieros tan grandes que yo no sé si alguien va a responder después de todos los que están acá en esta discusión. Marcel, Janet Jara, ¿dónde van a estar? Quizás dónde. O van a decirnos, bueno, teníamos derecho a equivocarnos también. Y lo otro es que yo no sé si van a mejorar mucho las pensiones. ¿Por qué? Porque resulta que todos sabemos que en cualquier sistema internacional, pensiones, para que mejoren, tienen que tener una cotización del 19-20%. Bueno, acá será el 18%, pero en realidad las que van a cuentas individuales es el 14%. Claro, 4,5 extra con la reforma. Con la reforma. Claro, más el día actual. Va a ser suficiente eso, pero además no van a capitalizar de inmediato, sino que van a capitalizar en un 0,25% solamente al tercer año y después progresivamente hasta el año 9 u 11. ¿Van a mejorar las pensiones de esas personas así fuertemente o no? Y esa es una duda que queda aquí vigente. ¿O va a haber que mejorarle las pensiones quizás con qué recursos cuando jubilen? Se habló de todo esto, ¿no? De lo que está ocurriendo con las personas cuya capitalización individual no va a subir tanto como se estimaba que podría ser. Gonzalo. Yo diría que no ha sido uno de los puntos más presentes en el debate, de hecho yo lo diría al revés, la gradualidad o para ser más claro, para ir chuteando el aumento definitivo de los 7 puntos de cotización adicional, eso es una cuestión que ha sido valorada positivamente, sin considerar lo que tú señalas, que evidentemente esa capitalización individual se va debilitando porque evidentemente a más tiempo que se vaya aumentando esa capitalización, menos tiempo, o sea, más tiempo va a tardar en traer retorno. Recordemos que uno de los principales debates que cruzaba la reforma de pensiones era que la manera de subir las pensiones futuras y asegurarse de la sostenibilidad del modelo, y esta es la postura de la oposición, era que se necesitaba fortalecer el pilar individual. Y eso efectivamente se va a hacer y de manera significativa, incluso tanto que algunos pensaban que podía ser derechamente traumática para los empleadores. Pero lo cierto es que eso evidentemente
efectivamente ha tenido un correlato en que al ir chuteando más esa propuesta va teniendo un efecto más dilatado en el tiempo, y yo diría entonces en ese escenario, Katy Tomás, que esta reforma de pensiones tendrá un efecto más inmediato en aquellas personas que necesitan más mecanismos de solidaridad o de pilar contributivo o, si se quiere, de reparto, si quisiéramos entrar en esa discusión semántica. Porque evidentemente los aumentos por bono mujer, por bono garantía, los que van a ser más significativos, los que van a significar aumentos desde 50, 60, 80 mil, 100 mil, hasta 120 mil, 130 mil pesos por persona, son los que van a ser más potentes y son para las 2.800.000 personas que más lo necesitan, que involucran también los jubilados actuales. Pero claro, efectivamente, no hay que desatender el hecho de que esta reforma estaba fuertemente marcada por una campaña política, mediática de diverso tipo respecto de la necesidad de aumentar la capitalización individual y que en el futuro las pensiones sean más sosteniblemente altas, ¿cierto?, en comparación con el sueldo real del país. Es en ese contexto en donde efectivamente estamos en condiciones de señalar que va a tardar más de una década en comenzar a andar todo el efecto del aumento de la capitalización, y después habrá que ver, según la macroeconomía, según los retornos, las comisiones, el funcionamiento de las propias AFP, cuándo van a ver estas personas realmente infladas, aumentadas sus pensiones sin necesidad de mecanismos de solidaridad que va a empezar a entregar el Estado. ¿Se dieron cifras acerca de la tasa de reemplazo? ¿Qué significa esto? ¿Qué porcentaje del sueldo en activo se recibe de pensiones? Algunos dicen 80, 70, 60, lo que sea. ¿Pero se habló de esto? Se ha hablado en el debate, se han dado cifras. Si no me equivoco, la ministra Jara habló de 35%, que oscila entre 35 y 50%. Hay diversos escenarios. Recordemos que venimos de un modelo, en el modelo actual principalmente, que cuando se fundó y cuando comenzó a desarrollarse tuvo promesas de tasas de reemplazo que evidentemente no se cumplieron, lo sabemos. Siempre está restregándose este titular que señalaba que eventualmente para el año 2020 el retorno de tasa de reemplazo iba a ser del 100%. Eso es imposible, ¿no? En el modelo actual se ha hablado de 35, 50. Hemos escuchado también algunas proyecciones optimistas de parte de equipos de parlamentarios, que en algunos casos podría llegar al 60, 65, 70%, pero la verdad es que el piso que tengo presente inmediatamente es 35% en el aumento de las pensiones. Igual ahí habría que, para ser responsable, chequear si es que las tasas de reemplazo con el régimen completo del todo el trámite de la Comisión de Hacienda, que, ojo, no se ha vuelto a mencionar mucho cómo quedó aquello después de ese informe, entendiendo que se tramitó en fin de semana, que es un tema de análisis financiero complejo y que se vino muy rápido a la sala. Entonces, es una cuestión que también el Ejecutivo va a tener que comenzar a explicar muy bien en la Cámara Baja. De hecho, ya lo está haciendo, y sobre eso, Tomás, Katy, evidentemente lo decíamos, el control político, la información a los medios, ordenar a las filas, dar garantías respecto de aquello que se está logrando de lado y lado, y finalmente insistir con este relato de que el debate previsional continúa porque se va a buscar que exista más competencia por vía de un actor público, da las cuentas de que el Ejecutivo evidentemente tiene una tarea amplia, menos compleja, diría yo, que en ocasiones anteriores, de acumular todos los votos posibles, porque, se los digo ya, la moneda no solamente quiere aprobar la reforma de pensiones, sino que quiere que se repita lo que más se pueda lo que pasó ayer, que no hubo ningún parlamentario oficialista que votara en contra ni se abstuviera en la reforma de pensiones. A propósito de la irrupción en el mercado de las pensiones o de la administración de los fondos de pensiones de un actor estatal. Esta discusión desde un primer momento, de cuando se planteaba terminar con las AFP hace mucho tiempo, yo diría 20 años, ahora en que se plantea no terminar con ellas, pero sí ingresar nuevos actores, siempre está esta sombra respecto de la administración estatal sobre sus propias empresas, no la administración del Estado en empresas estatales, que siempre tiene problemas, siempre están al debe, siempre necesitan capitalización, con aval del Estado, en fin, siempre está esa sombra, ¿no? De ahí hay mucha desconfianza de la ciudadanía respecto de el préstamo famoso, que el nombre técnico es Fondo Autónomo de Protección Previsional, Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAP. Este sistema, este fondo, este préstamo, finalmente, que los cotizantes van a ir entregando al Estado hasta el momento en que se jubilen y se les debiera devolver, ese dinero tiene 6 filtros, ¿no? En la reforma o en la ley tiene 6 filtros que van a ir dejando de cierta forma la seguridad de que ese dinero se va a entregar.
entiendo yo que haciéndose cargo quienes están legislando de esta sombra, ¿no? De esta duda que presentan y representan siempre las administraciones estatales. Eso por un lado, con ese fondo que tiene esos 6 filtros. Pero por otro, está también la incorporación de otros actores dentro del sistema de pensiones que no son estatales, sino que también privados, pero que al haber una rebaja de los requisitos de capital, que está incorporado también en la reforma, pueden ingresar. Y hay algunos, como la senadora Rincón, que dicen que pueden ser, ella lo dice textual, pueden ser algunos chantas que arriesguen los ahorros de millones de trabajadores. Eso también está dentro de la discusión y me estoy yendo obviamente a quizá uno de los cambios más relevantes que tiene que ver con abrir el mercado de pensiones en el país. Sí, muy llamativa esa crítica a la senadora Rincón, porque sabemos que las aseguradoras de fondos de pensiones han sido acusadas durante años de hacer exactamente eso, ¿no? Arriesgar, despilfarrar los fondos de las personas. En fin, lo cierto es que hay que aclarar algo. El Instituto de Previsión Social va a ser un soporte, un pagador, un administrador subcontratado, que puede ni siquiera ser requerido. Vamos a ver si es que es requerido. Vamos a poner un ejemplo. Un inversor extranjero que quiere entrar al mercado. Como tú explicabas muy bien, Katy, ahora se han bajado los requisitos para formar parte de este sistema, aumentando la competitividad, permitiendo el ingreso de nuevos actores, probablemente dinero extranjero, que no está presente en Chile, al menos por vía de este sistema. Bueno, entra este inversor y dice, para hacer una oferta eficiente, rápida, que las comisiones sean efectivamente no tan altas, que haya promesas de buenas rentabilidades, subcontrato este servicio de soporte que ya existe, que es el del Instituto de Previsión Social, que como sabemos paga la pensión garantizada universal y otros tantos beneficios, y que eso funciona a nivel de estatal. Su funcionamiento es tener los recursos y pagarlos mensualmente a las personas en los plazos que corresponda. Y eso sería, ese es el rol del Estado en este momento, el que indirectamente podría facilitar el ingreso de nuevos actores para que entren más rápido, de manera más eficiente y en igualdad de condiciones, o un símil de igualdad de condiciones con los inversores privados. Después, la inversión estatal es otro debate. Yo diría que hasta el momento lo que más se ha escuchado en la prebenda, en la prevención, de que este eventual inversor estatal tiene que hacerlo bajo condiciones competitivas de mercado. Porque claro, para ser bien simple en esta explicación, lo que siempre se sospecha sobre la idea de este tipo de cuestiones en inversión estatal es que como el Estado no tiene afán de lucro, o no debe tenerlo, es sin fines de lucro evidentemente, se puede tirar sus ofertas o su oferta de cotizaciones o de inversión lo más abajo posible, lo más conveniente posible, porque su misión no es rentar. Su misión simplemente es invertir para que el dinero vaya al bolsillo de las personas. Pero eso evidentemente pone en una situación de desigualdad en la competencia con los actores privados. Yo diría que si es que se presenta un inversor privado, lo mejor que debiese hacer el Ejecutivo y el oficialismo que lo apoya es asegurarse de esto mismo, de que no se les pueda acusar que están tratando de en el fondo socavar, generar literalmente un socavón en el sistema de competencia de las aseguradoras de fondos de pensiones. Despejado eso, si se pudiese hacer legislativamente, entramos evidentemente en otras dudas, no estoy diciendo que esté despejado, por lo menos se despejaría la principal sospecha que pesa sobre aquellos quienes quieren estatizar el modelo de pensiones. Gonzalo, durante la pandemia y con los retiros que hubo de los fondos de la AFP, muchas personas optaron por los fondos, tenían muchos problemas económicos, más allá de si esto era bueno o malo, porque hubo toda una discusión además constitucional al respecto. Pero evidentemente que hubo muchas personas que retiraron y compraron autos y compraron... Todos sabemos lo que ocurrió, no era una necesidad básica. Yo no había visto nunca filas para comprar autos, porque aquí hubo filas, como cuando hay filas en un negocio para comprar pan. Esa gente que retiró todos estos fondos y que se quedaron sin fondos, con muy pocos fondos, muchos de ellos, no todos, ¿qué ventajas tienen con esta reforma previsional? Bueno, varios de ellos van a ser los beneficiarios de los mecanismos de ayuda que son para los pensionados. Y evidentemente esto es matemática pura. Las personas que hicieron retiro, que hicieron los 3, están en una posición desfavorable en torno a su pensión autofinanciada. Y eso se ha notado. O sea, una parte de las razones por las cuales hay modelos de simulación en donde se pretende aumentar, dependiendo de ciertos beneficios, a hombres y a mujeres jubilados actuales, y también por supuesto los que vendrán, tienen que ver con que
ha sufrido la pensión autofinanciada de las personas en el modelo de la reforma de pensiones actual, precisamente por los retiros. Yo diría que las personas que hicieron los retiros de fondos, la mayoría de ellos, sobre todo si se trata de jubilados, forman parte o se solapan, no me consta a nivel de cifra, o están en el mismo grupo que van a recibir la mayoría de los beneficios sociales que vienen incorporados en la reforma. Y esto es algo que ha sido un punto político que han hecho parlamentarios de oposición, recordando que el forado, el vacío, digamos, que quedó de ese gran retiro, de los 3 retiros de fondos de pensiones, sigue ahí y se va a continuar sintiendo su efecto en la medida en que se tenga que subsidiar o subvencionar de alguna forma esa pensión de la persona que finalmente tomó la decisión de hacer efectivo estos 3 retiros de fondos previsionales, cuestión que no porque ya haya pasado, no porque ya se gastó el dinero, no porque la reforma va a modificar el sistema y generar otras condiciones para eventualmente subir las pensiones, significa que su efecto haya completamente desaparecido, y es una cuestión que también, a propósito de esto, Tomás, vamos a preguntar en la Cámara de Diputadas y Diputados al Ejecutivo respecto de si se ha hecho un análisis financiero que probablemente está considerando el efecto que ha tenido esto y si se va a poder recuperar o rescatar aquello que se ha perdido y en qué plazo, sobre todo entendiendo que los plazos y la gradualidad de los efectos de esta reforma de pensiones es fundamental. Una persona que nunca ha cotizado, ¿qué ventajas tiene con este nuevo sistema? Eso es la situación de las personas que están, por ejemplo, en informalidad o trabajadores independientes, y para ellos hay una serie de ventajas o de mecanismos. Se han generado incentivos para la formalidad, se han generado incentivos para facilitar por vía de un acuerdo entre el trabajador independiente con los bancos el generar una cartola a 12 meses que se puede renovar en 12 meses anualmente, o incluso eventualmente podría haber otro régimen, hay que ver cómo avanza aquello también, pero lo cierto es que ellos son evidentemente las personas que no tienen ninguna cotización adicional, aquellos a los que esta reforma va dirigido más centralmente. Sobre todo pienso en las mujeres que han hecho labores de cuidado, que han estado relegados y que no han participado del mundo laboral. Evidentemente ahí tenemos el bono garantía, la OF por década cotizada, que es un premio, pero por lo menos se ha logrado reducir, y después tienen los mecanismos, por cierto, de la pensión garantizada universal, que, volvemos a reiterar, significa mucho gasto, tiene su propia gradualidad y que va a llegar para todos los grupos etarios a 250.000 pesos desde el año 2027. Y después, evidentemente, lo que decíamos, hay una serie de mecanismos que generan incentivos para que las personas se incorporen a esa cotización, no solo a nivel de independientes, y están el sistema de ayudas que ya hemos descrito en reiteradas ocasiones. El CIES, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el bono garantía, el bono mujer para las mujeres que van generando este seguro social, además, por cierto, de la pensión garantizada universal. Tomás. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a seguir hablando de este tema porque va a seguir desarrollándose. Gracias. Chao. Chao, Gonzalo. Seguimos en contacto. A ver, algunos datos más. Por ejemplo, está el Consejo Fiscal Autónomo que, recordemos, presentó 11 complicaciones que veía en materia fiscal, ¿no? 11 riesgos en la iniciativa, en esta reforma de pensiones, y que estaba reclamando, ¿se acuerdan ustedes? Lo comentamos ayer, que habían tenido poco tiempo, o mínimo, creo que era el concepto que utilizaban, mínimo tiempo, y también información acotada para hacer su análisis. Ahora están diciendo que van a realizar un informe que analizará si es que se acogieron en todo esto que ha pasado, ¿no? En este tránsito, desde que ellos hicieron su presentación hasta cuando eventualmente se promulgue o quede lista para promulgarse la reforma, si es que se acogieron sus recomendaciones fiscales. Claro, de acuerdo al acta de una sesión extraordinaria, se acordó elaborar un informe sobre cómo fueron acogidas las observaciones de este Consejo Fiscal Autónomo al proyecto de reforma previsional, una vez que se cuente con la información oficial necesaria para la realización de estos análisis. En la presentación realizada el 22 de enero, recordemos que el Consejo Fiscal Autónomo identificó la existencia de 11 riesgos fiscales en el proyecto previsional, al tiempo que sugirió para cada uno de ellos la adopción de medidas de mitigación. Una de las principales alertas apuntó que existe cierta incertidumbre respecto de la cantidad y la gradualidad de la recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario, que es la fuente de los ingresos permanentes para financiar los gastos permanentes de la reforma. En régimen se espera que recaude esa ley el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto por año. La recomendación del Consejo Fiscal Autónomo fue que debe existir un calce entre los ingresos y los gastos, considerando su cantidad y su temporalidad. Recordemos que la Ley de Cumplimiento Tributario dice la autoridad Mario Marcel que va a recaudar el 1,5% del PIB. Hay duda, porque se han equivocado un montón en el último tiempo.
Y de hecho no son los únicos que se han equivocado. La reforma tributaria de Michelle Bachelet también se equivocó. Alberto Arena. La Alberto Arena. Por lo tanto, uno dice, bueno, va a recaudar lo que ellos dicen que va a recaudar si se han equivocado tanto. De hecho, forma parte de esta ley de cumplimiento tributario la repatriación de capitales en el extranjero. Que tampoco funcionó. No, recaudó solamente el 15, y tanto % de lo que ellos decían, nada, en comparación a la proyección. Entonces, si aquí hay un error, evidentemente que se va a producir un hoyo financiero, y un hoyo financiero importante en un país que ya está muy endeudado. Por eso hay tantas dudas. En segundo lugar, porque básicamente, esta ley de cumplimiento tributario tiene que ver con fiscalización, con el pago del IVA, con una serie de cosas que al final, en los últimos tiempos se han hecho muchos anuncios de fiscalización, pero al final nada de eso ha resultado. O sea, este es un intento más. Vamos a ver, esa es una de las tantas dudas que planteó el Consejo Fiscal Autónomo. Pero ¿cuáles son las dudas que destrabaron el apoyo de Chile Vamos en pensiones? O sea, ¿cuáles son las razones que da Chile Vamos para votar a favor? Esto, por cierto, que lo que pasó en el Senado. Uno de los puntos que concentró la discusión de las sesiones fue el diseño del préstamo previsional, que recordemos toma 1,5% de la nueva cotización de parte del empleador y financia un beneficio para los actuales pensionados en forma transitoria. El propio senador Felipe Kast de Bópoli, que presidió esa comisión, respondió al diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno. Él acusó un componente de reparto en esta fórmula. El 1,5% no es reparto, es un bono que está a mi nombre. Cuando me dé la cartola todos los meses lo voy a poder ver. Esa plata no se va a tocar para que se pueda pasar a otra cosa, se va a invertir. No solo va a estar protegida por la unidad de fomento, sino que además tiene rentabilidad, dijo Felipe Kast, el senador. Segunda duda. Sostenibilidad fiscal. La principal tarea de la comisión fue clarificar los riesgos fiscales del proyecto, incorporar medidas para mitigarlos. Los esfuerzos o los refuerzos que propuso el Ejecutivo en esta materia fueron en directa respuesta a los riesgos que detectó, como les contábamos, el Consejo Fiscal Autónomo. Dentro de las medidas de mitigación, la más relevante fue el establecer mayor flexibilidad en el plazo para el incremento gradual de cotización de 7% que deben asumir los empleadores. En la propuesta final quedó establecido que el porcentaje a descontar bajará de 0,7 a 0,5% por año si se constata una menor recaudación de la esperada a partir de la ley de cumplimiento tributario, que es el principal fuente de financiamiento del proyecto. Esto implicaría extender el plazo del proceso de 9 a 11 años en total. En materia fiscal también se precisó el costo indirecto de cubrir la mayor cotización del personal que está fuera de la Administración Central del Estado, como los servicios de salud o de educación. El gasto anual por este ítem asciende a unos $600 millones, el que quedará reflejado en el informe financiero, y la ley ordena que debe costearse con cargo a la ley de reajuste del sector público. Se reforzó, en cuanto a fiscalización, se reforzó la vigilancia del Consejo Fiscal Autónomo sobre las implicancias financieras del proyecto. Por ejemplo, se estableció que los estudios actuariales que determinan la sostenibilidad futura del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que gestiona los aportes del préstamo, que obligatoriamente hay que hacer, y el Seguro Social, también deben ser revisados por el Consejo Fiscal Autónomo, el que estará facultado además para opinar sobre la evolución de los pasivos contingentes. Con estos fines se incorpora el costo extra que implica la contratación de personal idóneo para las nuevas labores. También se habló acerca de las pymes. Uno de los puntos sensibles del proyecto es su impacto sobre los costos de contratación, porque todo esto es a costo del empleador. Como parte de la negociación, el Ministerio de Hacienda accedió a restituir la rebaja transitoria del impuesto de primera categoría que pagan las pymes a 12,5% por un plazo de 3 años, y así aplacar el efecto de la reforma en materia laboral. En cuanto a licencias, se abordó el pago de cotizaciones en caso de licencias médicas. Tras un reclamo del sector, Hacienda incorporó que en caso de incapacidad laboral, el pago de la cotización se dividirá entre un 2,5% del aporte a cargo del empleador y 6% restante de cargo de los prestadores de salud respectivos. ¿Qué pasa con el fondo autónomo, que es el préstamo? Sobre en la comisión también se modificó su gobernanza. Se optó por reemplazar el sistema de nombramientos y asimilarlo a cómo opera, con la autonomía con la que opera el Banco Central. Y en cuanto a la acumulación, en cuanto a los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional,
el gobierno incorporó una cláusula para evitar la sobreacumulación de recursos en el largo plazo. Se establece que en caso de constatarse mediante estudios que los fondos exceden por mucho las obligaciones de pago, se recomendará al presidente presentar un proyecto de ley para realizar ajustes paramétricos. De no presentarse, los aportes fiscales al mismo se retiran automáticamente. También se habló acerca de transparencia. Esta reforma ordena incorporar la evolución de las obligaciones del préstamo de este fondo en el informe de pasivos contingentes de la Dirección de Presupuestos. Se obliga también tanto al fondo como a las AFP a presentar información actualizada sobre recursos y rentabilidad, y se dispone que el Ejecutivo deberá reportar bianualmente los efectos macroeconómicos y fiscales de implementar esta ley. Y en cuanto a la competencia, uno de los cambios no se enfocó directamente en el componente fiscal, sino más bien en la organización industrial. Y si bien el proyecto permite la entrada del Instituto de Previsión Social a la administración de las cuentas que hoy operan las AFP, la comisión impulsó que en esta materia el IPS debe contemplar un programa presupuestario separado con los ingresos y gastos asociados a los servicios por los que cobren, justamente para que haya competencia y por lo tanto no haya una competencia irregular con respecto a la industria privada, que son las AFP. Claro, y lo último tiene que ver, ese era un resumen del diario El Mercurio, esto también lo cuentan, tiene que ver con riesgo de subestimación en el costo de la reforma previsional derivado del gasto indirecto. Esto es una de las indicaciones que permitió destrabar el debate del proyecto en la etapa de transición del aumento de la cotización previsional acerca de entidades que están fuera de la administración central. Esto nos preguntan varios auditores. La fórmula que se acordó para zanjar ese tema apunta que durante la transición, en el incremento de la tasa de cotización de 7 puntos porcentuales, las leyes de reajuste del sector público destinarán recursos para el financiamiento del aporte. Para este año se facultó al presidente de la República para que dentro del plazo de 5 meses desde la fecha de publicación de la reforma como ley, mediante un decreto con fuerza de ley, un DFL, destine recursos para el financiamiento de la capitalización individual adicional de 1 punto, que es el que corresponde a este periodo. Ya. En esta parte hay toda una serie de dudas. ¿Por qué? Porque el Estado es un gran empleador, tiene casi 1 millón de funcionarios públicos y para ellos también hay que cotizar más, pero no solamente el Estado. ¿Qué pasa con los colegios particulares subvencionados con la educación pública? ¿Qué pasa con los servicios de salud? ¿Qué pasa con...? O sea, aquí hay un incremento importante, no solamente del gobierno central, sino que todo el gran aparato estatal. Y esto, en un principio estaba un poco oculto, no se había contemplado, pero aquí dice, de acuerdo a los fondos generales del Estado. ¿Habrá plata para eso? Yo tengo aquí se pueden plantear algunas dudas, obviamente. ¿El Estado va a tener plata para este incremento que se está exigiendo a las empresas privadas? El Estado es un gran empleador. ¿Y qué va a pasar con las empresas públicas? ¿Qué va a pasar con Codelco, por ejemplo? Que es una empresa que no está funcionando, digámoslo así. ¿Qué va a pasar con TVN? ENAP. TVN, que aquí se dice, no, es que tiene que haber competencia leal de un organismo del Estado con las AFP. ¿TVN tiene competencia leal cuando se endeuda con el Estado con los demás medios, por ejemplo? Obviamente que no. ¿Se aplicará la misma norma de TVN o no va a ser así? Bueno, son dudas que surgen evidentemente en esta compleja negociación.